puede aportarnos la perspectiva de las trayectorias escolares para pensar en la organización escolar y en la organización de la enseñanza en tiempos de aislamiento y de distanciamiento, tal como nos ha generado la situación de la pandemia debido al coronavirus? Una manera de empezar a contestar esta pregunta es recordar de qué hablamos cuando hablamos de condiciones de la escolarización y profundizar respecto de lo que vimos en la primera parte de la clase, profundizar especificando ciertos supuestos pedagógico-didácticos de la escolarización. Los hemos expuesto en numerosos trabajos, nos referimos a la presencialidad, a la simultaneidad, a la descontextualización, al cronosistema, a la gradualidad. ¿Qué está alterado de todo esto? ¿Cuáles de estos supuestos se sostienen y cuáles no en este contexto de ASPO y DISPO? Pongo en pantalla los 5 supuestos y trataremos de ir uno por uno, no necesariamente en el orden en el que están en la pantalla. Claramente lo primero que está alterado es la presencialidad. Lo primero que hizo el aislamiento es establecer la imposibilidad de concurrir a las escuelas. El supuesto de presencialidad es tan poderoso organizador de la actividad escolar que todos estamos preguntándonos prácticamente desde marzo cómo hacer para sostener la enseñanza cuando no hay copresencia de quienes enseñamos y de quienes aprenden. Lo segundo que está alterado es la simultaneidad, aquello de lo mismo con todos al mismo tiempo. La simultaneidad es un poderoso organizador didáctico de la escuela, es el modo en que sabemos organizar la enseñanza, quienes trabajamos como maestros y como profesores, y la simultaneidad, que a veces también se dificulta en el aula presencial por las asincronías en los aprendizajes de los sujetos, se ha convertido en un problema muy notable durante el aislamiento debido a la conexión intermitente o la desconexión de algunos de nuestros alumnos y alumnas, debido a la dificultad de hacer con 30 por medios sincrónicos lo que en el aula sí sabemos hacer con mucha, con mucha más facilidad. En fin, podríamos analizar muchas de las circunstancias por las cuales la simultaneidad se ve obstaculizada. También se ha obstaculizado el cronosistema, está alterado ese sistema organizador del tiempo que establece, por ejemplo, la duración de un ciclo lectivo o de una jornada escolar. La jornada escolar está trastocada, hacemos lo posible para organizar la actividad de los chicos y las chicas en un contexto en el que no están en la escuela, en el que están en la casa, y la organización familiar no se puede acomodar exactamente a la organización escolar. Inclusive estamos pensando, y sobre esto vamos a hablar en unos pocos minutos, estamos pensando que el ciclo lectivo 2020 no va a terminar en el 2020, va a terminar en el 2021 y deberá conformar una suerte de unidad temporal con el ciclo lectivo 2021 para resolver la profunda alteración del cronosistema que ha supuesto el aislamiento. La gradualidad, que parece un supuesto inamovible del sistema, se nos ha complicado también, porque un supuesto del sistema escolar, un modo típico de organización, es que los alumnos que están integrando un mismo grupo escolar se encuentran en un mismo grado de la escolaridad. Pero tras 7 meses de aislamiento y distanciamiento, según las regiones del país, la situación que nosotros tenemos es que las asincronías en los aprendizajes de los chicos y las chicas en el periodo nos hacen muy difícil sostener la idea de que un grupo escolar está homogéneamente en el mismo grado. Y hasta el supuesto que podría parecer menos alterado, que es el de la descontextualización, es un supuesto también profundamente alterado por las circunstancias en que nos encontramos. A ver, ¿qué quiere decir descontextualización? Quiere decir que nosotros en las escuelas enseñamos contenidos, conocimientos que están colocados en la escuela como un contexto nuevo y de alguna manera
han sido sacados de su contexto original, de su contexto de producción, que puede ser el contexto de la investigación científica, de la producción artística, de la actividad deportiva, cualquiera que sea el contexto en cuyo marco se producen aquellos saberes que socialmente seleccionamos para que las escuelas puedan enseñar. Uno podría decir, bueno, dado que la escuela descontextualiza, no parece haber una gran alteración con que la cosa no suceda en la escuela y suceda en las casas. Y sin embargo, tenemos la vivencia, la experiencia de que el contexto escolar permite ciertas cosas que el contexto del trabajo en las casas o el trabajo mediado por tecnologías no permite, o por lo menos no permite con la misma facilidad. Por ejemplo, en los procesos de escritura, nosotros no podemos acompañar del mismo modo cuando el trabajo se hace en condiciones de mediación tecnológica que cuando estamos en el aula viendo cómo escribe un niño, cómo escribe una niña, y podríamos poner numerosos ejemplos de cómo estamos en un contexto distinto de aprendizaje en el marco del ASPO y la DISPO, el DISPO. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer respecto de la organización escolar? ¿Qué hacer respecto de la organización de la enseñanza en estas condiciones? Querría compartir con ustedes que ya tenemos algunas respuestas en las definiciones federales que se han incluido en un conjunto de resoluciones del Consejo Federal de Educación, que podemos analizarlas con las categorías que venimos trabajando, con las categorías que nos aporta la perspectiva de las trayectorias escolares, para tratar de encontrar allí algunas respuestas. Hay un conjunto de resoluciones que vienen aprobando los ministros de educación de todo el país en el marco del Consejo Federal. Yo me voy a detener en dos de ellas, hay más, pero me parecen especialmente pertinentes para ser retomadas con la perspectiva de las trayectorias, dos de ellas. La primera, tal y como pongo en pantalla, es la resolución 366. Es una resolución que tiene muchos más contenidos que los que yo recupero aquí en pantalla, pero son aquellos que a mí me parece que podemos analizar con los aportes que nos da la perspectiva de las trayectorias escolares. Fíjense, en primer lugar, la resolución establece tres formas complementarias de trabajo pedagógico, las llama formas de escolarización durante la etapa de retorno progresivo, y fíjense cuáles son las tres formas: presencial, no presencial y combinado. Ahí reencontramos uno de los supuestos que nombrábamos hace un rato, uno de los supuestos alterados, combinado ahora con otras dos formas complementarias de trabajo pedagógico, que son la no presencialidad y la combinación de lo presencial con lo no presencial. Dice también la resolución que tenemos que considerar el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y marzo-abril del año 2021 como una unidad temporal, y considerar dos años calendarios diferentes, que en nuestro país suele corresponder a dos ciclos lectivos diferentes, como una unidad temporal, nos habla de la alteración del cronosistema. Ahora, alterado como está el cronosistema, según analizábamos hace un ratito, convertir este periodo en una unidad temporal posibilita, nos dice la resolución, intensificar aprendizajes, evaluar, acreditar o promover aprendizajes, tomando entonces una suerte de reorganización del cronosistema que nos permita ubicar en unos pocos meses una actividad que habitualmente está desplazada a más meses y a antes en el calendario. Y dice también la resolución 366 en su artículo tercero, que en función de las disposiciones de distanciamiento social se aplicarán nuevos criterios para la conformación de los agrupamientos. Y aquí, si hacemos caso a esta indicación, aplicar nuevos criterios para la conformación de los agrupamientos va a afectar profundamente la definición de gradualidad que es propia del sistema, según lo veíamos hace un rato. Es inevitable aplicar nuevos criterios para conformar agrupamientos debido a las disposiciones de distanciamiento social, pero aplicar nuevos criterios nos va a poner ante el desafío de
ver cómo resolvemos la enseñanza, que ya no podrá ser simultánea, tal y como nosotros habitualmente sabemos realizar. La resolución 366 tiene un anexo, se titula el anexo Alternativas de variaciones en la organización institucional, y en ese anexo se propone, y lo dice el anexo así como lo voy a leer, se propone poner a disposición, por supuesto de las escuelas, de los docentes, de los equipos de supervisión, de todos nosotros, poner a disposición una relectura de las categorías organizativas de la escuela, junto con alternativas para reorganizar las mismas desde otros requerimientos. En nuestros términos, tal y como lo venimos trabajando desde el comienzo de esta exposición, podríamos decir, es poner a disposición una relectura de cómo se han alterado los supuestos pedagógico-didácticos de la escolarización, para poder ver cómo los podemos reorganizar, cómo los podemos pensar desde otros requerimientos que son los que nos plantea el ASPO y el DISPO. Entre las relecturas que propone el anexo, se habla de, por ejemplo, estructurar unidades pedagógicas que comprendan como mínimo lapsos de 2 años escolares de la trayectoria escolar. Se propone integrar el trabajo pedagógico presencial y el trabajo no presencial por medio de propuestas didácticas guionadas, esto es, que tengan un guión, una secuencia que los actores puedan conocer para saber en qué punto del guión están trabajando, a veces en casa, a veces en la escuela, a veces en los encuentros sincrónicos que podemos hacer mediados por tecnologías. Se propone también el desarrollo de procesos de promoción acompañada que permitan que la acreditación de un ciclo lectivo se defina en distintos momentos del año calendario y no como ha sido usual en el sistema escolar cuando cierra un determinado ciclo lectivo. Y se propone además la generación de una suerte de unidad pedagógica propia en las transiciones entre niveles. Todo lo que acabo de decir es terminología que está en la resolución y que nosotros podemos interpretar utilizando los supuestos pedagógico-didácticos de la escolarización de los que hablábamos al principio. Está alterada la presencialidad, está alterada la gradualidad, está alterada la simultaneidad, está alterado el cronosistema y está alterada la descontextualización. Si aquello que organiza nuestro sistema escolar, o en los términos de la resolución, si las categorías organizativas de la escuela están alteradas, nos espera un intenso trabajo pedagógico, didáctico a nivel institucional para poder pensar de qué manera estructuramos otras unidades pedagógicas, de qué manera pensamos procesos de promoción acompañada, de qué manera combinamos el trabajo presencial y el no presencial, entre otras cosas que tenemos que pensar. La otra norma en la que me quiero detener, que es la que acabo de poner en pantalla, es la resolución 367 del Consejo Federal. Como verán, es inmediatamente posterior a la que acabamos de comentar y se aprobó, de hecho, en la misma sesión del Consejo Federal, que es una resolución orientada a la priorización curricular. Dice en los considerandos una parte de las resoluciones que a veces no leemos y que sin embargo es muy importante para entender por qué los ministros llegan a tomar ciertas decisiones. Dice la resolución en los considerandos: se aspira a que la reorganización recupere aquello que se considera altamente formativo, que genere interés en las y los estudiantes y permita proyectar institucionalmente este año y el próximo como una unidad. Acá la categoría en la que me quiero detener es la categoría altamente formativo. ¿Qué es lo altamente formativo? Considerando que se han visto alteradas las condiciones usuales de funcionamiento de la escuela y que tenemos que pensar lo que nos resta de este año y el año próximo como una unidad. Y hay un considerando que me parece muy interesante por lo que advierte, que es el que puse en la segunda viñeta. Ese considerando dice: el proceso de reorganización curricular no se basa en la acción de enumeración de temas o contenidos a modo de listado. Tampoco en el planteo de recortes que descuiden los puntos de apoyo que los aprendizajes requieren para avanzar hacia
aproximaciones sucesivas sobre los objetos de estudio, ni se trata de postular fugas hacia adelante que puedan dar lugar a vacancias o lagunas de conocimientos sustanciales, comprometiendo los procesos de comprensión. ¿Qué categorías de las que estuvimos trabajando podemos recuperar aquí? Aquella de la discontinuidad de los itinerarios formativos. Lo que nos está advirtiendo este considerando es, tenemos que cuidar la continuidad en los itinerarios formativos, no simplemente recortar contenidos, no simplemente hacer listas y sobre todo cuidar con mucha atención que la reorganización que hagamos y la priorización curricular no dé lugar a saltos en la transmisión de contenidos, saltos tan grandes que comprometan los procesos de comprensión. Este proceso de reorganización y de priorización curricular es un proceso que nos propone la resolución 367, que lo organicemos por ciclos o por aquello que pueda homologarse a ciclos en la organización curricular propia de cada jurisdicción y de cada nivel educativo. Y la resolución tiene un anexo de un par de cientos de páginas. Esto quiere decir un anexo muy extenso que podemos mirar con mucho detenimiento, que es algo así como un marco federal de orientaciones para esta contextualización curricular 2020-2021, que contiene indicaciones no prescriptivas, dice el texto, cada provincia podrá tomar las decisiones que considere preferibles, pero contiene indicaciones que se organizan por niveles y por modalidades. Entonces, les invito a consultar el anexo de la resolución 367, según sea el nivel en el que ustedes trabajan, según sea la modalidad del sistema escolar en la que se desempeñan, porque van a encontrar allí por lo menos unas indicaciones, y con esas indicaciones hay un trabajo allí que tenemos de alguna manera facilitado, que es el trabajo que han realizado equipos técnico-políticos del Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias para orientar la contextualización curricular que tenemos que hacer el año que viene. Miradas en conjunto, estas dos resoluciones, ¿qué nos proponen? Bueno, en términos didácticos nos están proponiendo reconocer que en este proceso no estamos en una situación en la cual todos están aprendiendo lo mismo, del mismo modo, al mismo tiempo. Yo creo que eso no ocurre ni siquiera en la presencialidad, pero en todo caso es claro que en contexto de ASPO y DISPO todos no están aprendiendo lo mismo, del mismo modo y al mismo tiempo. Y pretendemos, sin embargo, que logren aprendizajes equivalentes, que al final de un periodo que habrá que determinar, que por ahora es lo que resta del 2020 y el año 2021, logren aprendizajes equivalentes. Pues bien, tenemos que pensar recorridos que no sean necesariamente los mismos para todos, pero que les permitan a todos, a todas, lograr aprendizajes equivalentes. Eso implica, y ahora pensando en el trabajo institucional, generar un proyecto de enseñanza abarcativo de distintas posibilidades de aprendizaje, proponer una configuración alternativa que entra en discusión con la lógica anualizada de los grados escolares, y obviamente esto trae consigo una necesidad para ustedes, para todos los que estamos trabajando en relación con la reorganización de la enseñanza, una necesidad de contar con conocimientos profesionales que nos permitan dar respuestas eficaces a estas nuevas condiciones en las que tenemos que trabajar. Todo esto requiere un marco de acompañamiento profesional del que esta formación hace parte. Esta formación que ustedes están experimentando tiene que ver con generar un marco institucional de acompañamiento profesional para el trabajo que ustedes tienen que realizar. Lo último que quiero proponerles es una pregunta que toma una parte de las resoluciones que acabamos de ver, y es la siguiente. ¿Y si exploramos cambios en la organización de los grupos escolares? La resolución 366 dice, en función de las disposiciones de distanciamiento social se aplicarán nuevos criterios para conformar los agrupamientos, pero yo me pregunto, ¿y si lo hiciéramos además por razones didácticas, por razones pedagógicas,
invito a pensar en esta pregunta, y para tratar de armar una respuesta a esta pregunta, voy a compartir con ustedes 3 diapositivas con las que vamos a cerrar esta clase. En esta primera diapositiva quiero analizar con ustedes los criterios usuales de conformación de agrupamientos. Lo que nos dice la resolución 366 es: no podemos seguir los criterios usuales, tenemos que seguir otros. Bueno, ¿cuáles son los usuales? La escuela se ha conformado históricamente como una institución graduada en su currículum y organizada en aulas, cada una de las cuales podríamos decir que es un aula monogrado. Que el currículum es graduado quiere decir que los aprendizajes que esperamos que se produzcan en la escuela se ordenan en etapas que son algo así como grados de instrucción o grados de escolarización. La progresión por la escolaridad se realiza de acuerdo con estas etapas o con estos grados, y van mediando para estas progresiones evaluaciones que dicen si los sujetos satisfacen o no los criterios de logro de cada grado. Que las aulas son monogrado quiere decir que cada curso o cada sección escolar se constituye con alumnos y alumnas que están cursando un mismo grado del currículum graduado. Estos son los criterios usuales de conformación de agrupamientos que nos dice la resolución 366 que tenemos que reconsiderar. Por cierto, también nos lo dijeron otras resoluciones, como por ejemplo la 174 hace ya 8 años. Pero en este contexto de ASPO y DISPO, la cuestión de los agrupamientos se vuelve un asunto central. En esta nueva diapositiva les propongo empezar a pensar cuáles serían esos nuevos criterios para conformar agrupamientos, unos agrupamientos flexibles que no corresponderían a la estructura regular, siempre igual a sí misma, de los grados escolares. Los agrupamientos que nos invita a pensar la resolución deberían ser construidos tratando de que sean internamente más homogéneos respecto de alguna característica transitoria que definamos. Por ejemplo, los que durante el aislamiento no trabajaron sobre un cierto tema y los que sí, o los que en la presencialidad pueden concurrir todos los días y los que no. Podemos pensar cantidades de características y les invito a pensar otras que puedan ser relevantes a los fines de la organización. Armado un agrupamiento internamente más homogéneo, durante cierto tiempo y con ese nuevo grupo, podríamos apoyarnos en lo que mejor sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea. Los agrupamientos flexibles tienen complejidad organizacional, pero una vez resuelta la complejidad organizacional, facilitan lo que sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea. Al mismo tiempo, como esa característica por la que definimos un cierto agrupamiento es transitoria, por ejemplo, los que no vieron un tema después lo habrán visto, se puede reagrupar cada cierto tiempo tomando otras características que nos parezcan igualmente relevantes. La escolaridad ya no sería esa experiencia de ir todos los días a la escuela, a estar con un mismo grupo y con un mismo docente, aprendiendo las mismas cosas, sino que la jornada escolar o la semana escolar podrían tener momentos de todos haciendo lo mismo, pero también momentos mucho más frecuentes de trabajo por agrupamientos transitorios. Si logré interesarlos en esta propuesta, seguramente tienen la pregunta, bueno, ¿y qué necesitamos para poder hacer esto? Yo me permití en esta última diapositiva sistematizar qué es lo que probablemente se requiere para estos agrupamientos flexibles. Se requiere un acuerdo de trabajo dentro de la institución que establezca que los alumnos, las alumnas, son alumnos de todos nosotros, no de un maestro, no de una profesora, sino de todo el equipo docente de la escuela. Y que se apoye este acuerdo de trabajo en lo que cada uno de nosotros puede resolver con más facilidad, por la experiencia anterior o por formación específica que muchos de nosotros podamos tener. Requiere informar la modalidad de trabajo a los alumnos y alumnas y a sus familias cuando corresponda, acordando
unas pautas que todos puedan comprender. El aspecto del acompañamiento de las familias y de la comprensión por parte de los chicos de lo que les estamos proponiendo es un aspecto central en un proyecto escolar de estas características y en cualquier otro proyecto escolar. Se requiere una programación global de lo que queremos que aprendan en los próximos N meses, dice la diapositiva, hay que ver cuántos meses, y en función de esa programación global, una primera selección de criterios para organizar los grupos iniciales. Una vez tomada esa gran decisión de organización, se requiere una planificación más detallada de lo que harán esos grupos, con quiénes de nosotros y por cuánto tiempo. Se requiere inventar una especie de planilla de seguimiento que nos permita registrar los avances de los chicos y las chicas, uno por uno, en unas progresiones en las que podamos distinguir lo que esperamos que todos puedan aprender y las profundizaciones que podrán hacer algunos, pero quizás no todos, por aquello de recorridos no necesariamente idénticos, pero que de todos modos conduzcan a aprendizajes equivalentes. Sin duda se requiere un sistema de comunicación entre nosotros para saber cuándo nos estamos aproximando a un punto en el que deberíamos revisar los agrupamientos que habíamos propuesto y proponer otros. Y claro, muchas ganas de inventar, de probar una práctica organizacional nueva, que tendría la ventaja, desde mi punto de vista, que podemos apoyarnos en el modelo pedagógico que conocemos mejor, que es el modelo de la enseñanza simultánea. Estamos en condiciones alteradas, estas condiciones nos han planteado durante este año enormes desafíos para la tarea de enseñar. La invitación que les hago es a tomar estas condiciones alteradas como una suerte de contexto o de situación en la que podemos ponernos a pensar otros modos de organizar la escolarización.